Hola, amado del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso y lleno de amor por parte del Señor Dios. Este tema se llama El Cordero que Dios nos envió quita el pecado. Comencemos. Todo comenzó en el Edén con la desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron viviendo en el Edén, la serpiente astuta no solo los engañó para comer el fruto, sino también hizo que el cuerpo humano fuera maldecido a muerte, ya que recordemos que fuimos hechos para ser eternos y estar en la presencia de Dios para siempre. Y ya lo hacíamos. Es la razón por la cual el cuerpo que habitamos tiene que morir, porque quedó corrupto, ya que dice el Señor que la paga del pecado es la muerte. Y el fruto era algo físico, y físicamente el cuerpo se infectó de muerte. Y como genéticamente heredamos de donde venimos, es la razón por la cual el cuerpo humano se estableció que viva y muera una sola vez. He aquí el nacimiento de la naturaleza de pecado que heredamos todos y cada uno de los seres humanos. Pero gloria a Dios, amado del Señor, que vino Jesucristo para romper esta maldición y darnos la oportunidad de nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y eso se consigue a través de un arrepentimiento sincero y genuino, mostrándolo con hechos y no con palabras en nuestra vida diaria. Después del pecado de desobediencia en el Edén, viene un pacto por parte de Dios hacia la humanidad. Vayámonos a la palabra de Dios, que es la Biblia, en Éxodo 24 del 7 al 8, que dice: Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles esas instrucciones. Amado del Señor, recordemos que esos tazones estaban llenos de sangre de animales sacrificados para ese ritual de pacto, ya que así lo había estipulado el Señor Dios todo soberano. En el primer pacto, o también llamada Ley de Moisés, estaba establecido el sacrificio de corderos y becerros, y con su sangre y la quema de grasa de dichos animales, cubrir el pecado y purificar a la persona para ser tolerables a la presencia del Dios Padre. Pero es importante destacar que en este primer pacto no hablamos de perdón de pecado, hablamos de cubrir el pecado solamente, o justificar el pecado, y purificar a la persona para tolerancia en la presencia de Dios. Amado, el pueblo de Israel fue escogido por la soberanía y el excelso amor del Señor Dios, y esos sacrificios estipulados en el primer pacto por parte de Dios fueron usados para la reconciliación de este pueblo con Dios. El sumo sacerdote, que era un hombre escogido por Dios y también hermano de Moisés, una vez al año tenía que sacrificar animales y con la sangre de esos animales purificarse y justificarse delante de Dios. El orden que Dios estableció era que primero el sacerdote con su familia y luego el pueblo de Israel. Imagínense la escena de sacrificios de animales inocentes y sangre de ellos por todos lados. Para cubrir tu pecado tenías que ir con el sumo sacerdote y este te indicaría qué hacer para cubrir tu pecado. Y si era muy grave tu pecado, este tenía que cubrirse con la sangre de un animalito inocente para su justificación y también haber confesado el hecho con el sumo sacerdote. Todo esto fue establecido por Dios Padre para la justificación de los pecados de este pueblo llamado Israel. Un pueblo escogido por Dios mismo. Pero este pueblo escogido, a través del tiempo, corrompió la ley y ya no funcionaba como se había establecido. Ya no servía. Si tu hijo te deshonraba, tenías que apedrearlo hasta que muriera, pero había muchas injusticias. O si tenías un hijo varón, tenías que circuncidarlo en señal de purificación al octavo día después de su nacimiento. Hicieron títulos que Dios no estableció, enseñanzas de costumbres humanas como si fueran mandatos de Dios. La gente de dinero o más rica era la que más pecaba, ya que se llenó de arrogancia, orgullo y soberbia, porque tenían muchos animales para cubrir sus pecados. Los pobres eran los más humillados y enseñados con doctrinas falsas de ofrendas. Es cuando entonces nuestro Dios de los ejércitos celestiales, poderoso y lleno de amor, nos regaló su Cordero, su único Cordero santo y puro, para perdón de todo pecado. Y esto ya se lo había profetizado la serpiente en el huerto del Edén, de acuerdo a la palabra santa, donde dice en Génesis 3:15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer,
y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Recordemos que Jesucristo también es descendiente de Eva y se cumplía la profecía dicha por la misma boca del Dios Padre. Amado de mi Señor, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso anuló el primer pacto, cumpliendo lo que él mismo estableció. De este modo hace algo nuevo, sin dejar de hacer lo viejo. Amado mi Señor, recapitulemos un poco. Para cubrir el pecado, tenía que hacerse con la sangre de un animalito inocente, a través de un ritual de sacrificio. Entonces Dios Padre, para satisfacer su propia justicia, manda a su primero y único hijo para sacrificarlo como un cordero. Amado de mi Señor, este nuevo pacto tiene mejores promesas que el primero, pero también los estándares de justicia son más altos, con un pago más alto que con el sacrificio de un inocente animalito. Por eso la sangre de Jesucristo hace que Dios Padre perdone y olvide pecados, porque su sangre no nada más es inocente, sino además es santa, pura y divina. Ya los pecados no son cubiertos nada más, sino son olvidados y perdonados por Dios Padre mismo. Y toda persona, amado del Señor, que crea esto, tiene garantía de vida eterna. En San Juan 1, del 11 al 12 dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amado de Dios, como este pueblo de Israel no aceptó el sacrificio de este Cordero de Dios para salvación, entonces Dios le da la oportunidad a los gentiles, así como tú y como yo, para ser salvos. Amado, gloria al Señor por esto. El Cordero de Dios compró nuestro perdón. El Cordero de Dios nos da victoria sobre la naturaleza de pecado que aún vive en nosotros, y ya no estamos obligados a obedecerla. El Cordero de Dios absorbió la ira del Padre que era para nosotros. El Cordero de Dios ya te perdonó, pero es responsabilidad tuya tener fe en esto y vivirlo. El Cordero de Dios hizo que nosotros fuéramos aceptados en un reino eterno. El Cordero de Dios nos hace ver santos y puros delante de Dios, aunque no lo merezcamos. El Cordero de Dios se llama Jesucristo, amado del Señor. Así se llama el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Amado, es por el Cordero de Dios que el Omnipotente nos ve con mucho amor paciente. Amado, es por esta razón que si una persona muere y deja su cuerpo, y su alma despierta en el infierno, es por no haber aceptado este Cordero de gloria, este Cordero de Dios en su vida. Amado, el Cordero de Dios es el único ser vivo creado que existe para darnos un vínculo entre Dios y los seres humanos. Nadie más, no existe, nadie merece este crédito más que el Cordero de Dios. No existe ser humano o creación que pueda reconciliarnos con el Dios de los ejércitos celestiales, como dice en 1 Timoteo 2 del 5 al 6. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Amado del Señor, este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el preciso momento. Tal vez ya habrás oído muchas veces de todo lo que humillaron, golpearon y escarnecieron a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, para llegar a esa cruz y en la cruz del Calvario, para que de este modo ahora nosotros cómodamente tomemos lo que ganó para nosotros. Gracias a su resurrección, gracias a que resucitó, tenemos la victoria. Gracias a que resucitó, nosotros podemos resucitar. Gracias a que resucitó, podemos vivir para siempre. El Cordero de Dios es el primero en resucitar, en obtener un cuerpo inmortal y vivir en la presencia de Dios y habitar junto con el Padre en el reino eterno. Y si tú quieres participar de esta experiencia de vida, también puedes. Y esta vida que ofrece Cristo es a través de un genuino arrepentimiento de todos tus pecados. Hablo para no volverlos a hacer jamás, y seas y te transformes en otra persona totalmente diferente. Vivas una fe genuina en Jesucristo aborreciendo el pecado. No te dejes engañar por falsas doctrinas o doctrinas humanas que solo distorsionan la verdad de Dios. Y Él pide, después del arrepentimiento, morir a tu yo, nacer de nuevo en el Espíritu y vivir en Cristo. Amado, este regalo llamado salvación o vida eterna costó sangre del Cordero de Dios, la sangre más santa que ha pisado esta tierra donde predomina la maldad. Amado, hay tanto amor de por medio puesto en este sacrificio que tú,
eres libre de escoger ser partícipe o no de esos beneficios por parte del Cordero de Dios. Vivimos esta vida en este mundo donde tu carne te exige pecado, pero no estás obligado a obedecer. Dios Padre ya condenó a la serpiente antigua y a sus tinieblas, y llegará el momento donde los enjuiciará, y llegará ese momento, pero tiene que pasar un tiempo. Cristo es el segundo Adán, y eso lo dice en 1 Corintios 15:45. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Amado el Señor, Cristo es el Cordero de Dios. En Juan 1:29, el día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amado, Cristo es nuestro hermano mayor, y como hermanos de Cristo, nos da la oportunidad de ser coherederos junto con Él de un reino eterno. Y eso lo vemos en Romanos 8:17, que dice: así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amado, la sangre de Cristo tiene mucho valor, muchísimo valor. Y hablamos que este valor es ante el todopoderoso Padre Celestial, el Creador de todo. Por eso Cristo, después de su resurrección, tiene un lugar especial, sentado en el lado derecho de Dios. Jesucristo es el único digno de todo. Leamos Apocalipsis en el capítulo 5, del versículo 6 al 7. Y dice: entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes. Y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amado el Señor, recordemos que al pasar el tiempo de oportunidad, Jesucristo regresará, pero esa vez que regrese, lo hará de una manera diferente, ya que en esta ocasión vino a pagar nuestra deuda y a mostrarnos al Padre y su amor. Pero cuando regrese, y lo hará, oh sí, vendrá con coronas de poder y gloria, para enjuiciar como un juez digno, ya que lo aceptemos o lo rechacemos. Todos fuimos comprados a precio de sangre, y como le pertenecemos, nos enjuiciará por todo lo bueno, lo malo u oculto que se haya hecho. Amado, por eso nos conviene esta verdad, esta vida, este camino, unificado en este Cordero hermoso de Dios llamado Jesucristo. Amado, me despido diciéndote que tengas mucho éxito en la vida en Cristo Jesús, y que practiques sus enseñanzas todos los días con tu prójimo. Gracias y paz. Hola, no se olvide suscribirte y formar parte de este gran proyecto de fe que lo hacemos con mucho amor hacia nuestro Señor Jesucristo. No se te olvide de darle like y compartir, y así mismo estarás ayudando a que más gente sea parte del nuevo pacto.